Bienvenidos a este tutorial Introducción a GeoFlow, interfaz, ambiente 3D y geograficación. En este video tutorial trataremos qué es GeoFlow, cómo preparar los datos para trabajar con este complemento, el ambiente 3D de GeoFlow, la graficación de los datos geográficos, los temas del globo terráqueo, etiquetas y la forma de los puntos con los cuales se grafica los datos geográficos. Lo más natural para empezar es responder a la pregunta ¿qué es GeoFlow? Pues bien, GeoFlow es un nuevo complemento para Excel 2013 que permite representar datos geográficos de forma bidimensional o tridimensional como direcciones, código postal, países, ciudades, vecindarios, calles y todo aquello que pueda geolocalizarse en un mapa. Los datos geográficos son dibujados sobre un globo terráqueo proporcionado por los mapas de BIM, en el cual se puede navegar e interactuar de forma dinámica. Pero no para aquí GeoFlow. GeoFlow permite visualizar los datos a través de tiempo para analizar ciclicidad, estacionalidad, tendencia y todo aquello que involucre fluctuaciones y evolución en el tiempo. Este nuevo y asombroso complemento permite a los usuarios representar hasta 1 millón de filas de datos contenidos en un libro de Excel, incluyendo modelos de datos y tablas dinámicas. Recordemos que los modelos de datos es un método para integrar datos de varias tablas y crear de una manera efectiva un origen de datos relacional. Entonces, ¿qué nos permite GeoFlow? Primeramente, dibujar millones de datos en 3D en los mapas de BIM. En segundo lugar, ganar un nuevo entendimiento, una nueva perspectiva mirando los datos en un espacio geográfico y de tiempo en el cual lo podemos hacer evolucionar con el paso del tiempo. Y tercero, compartir nuestra perspectiva mediante la creación de videotours creados a nuestro gusto que veremos en un tutorial posterior. En definitiva, GeoFlow es como una lista de campos de tabla dinámica en un mapa globoterráqueo que permite guardar una serie de flash. La instalación de GeoFlow se presenta en el video Instalación de la versión de avance de GeoFlow, así como los datos que se utilizarán en este video. En la descripción de este video dejo el enlace al tutorial de instalación. Vamos entonces a trabajar con GeoFlow. Abrimos un nuevo libro de Excel. Una vez aquí, buscaremos el archivo que descargamos en el video de instalación, que se llama Food Expansion. Abrimos los datos. Aquí tenemos nuestros datos. Estos datos son sobre inspección de la calidad en la comida en restaurantes. Estos datos contienen un campo nombre perteneciente al nombre del restaurante al cual se le hace la inspección, una fecha en la cual se realiza la inspección, tenemos una descripción acerca del restaurante, la dirección, la ciudad, el código postal, la longitud, la latitud. Tenemos este campo de tipo inspección, tenemos el puntaje obtenido en la inspección, qué resultado definitivo se obtuvo de la inspección, qué tipo de violación se encontró en ese restaurante, la descripción de la violación, puntos de acuerdo a la violación y algunos otros datos. Estos datos que acabo de decir son los que utilizaremos en la explicación de GeoFlow. Bien, para trabajar con GeoFlow deberíamos tener nuestros datos en una tabla de Excel, como en este caso que ya se encuentra en una tabla. Si fuera el caso que no tuviéramos una tabla, recordemos que sería simplemente ir a la ficha insertar,
y dar en el botón tabla o pulsar control más T. Si queremos optar por otra opción, podemos añadirlos a un modelo de datos de Power Pivot. Aunque esto no es necesario, es decir, ni la creación de la tabla ni el modelo de datos de Power Pivot no es necesario, GeoFlow trabajará mejor de esta forma. Por lo tanto, se convertirá esto o será esto una buena práctica para manejar con GeoFlow los datos. Ahora sí, comencemos a trabajar con GeoFlow. Vamos a la pestaña insertar, pulsamos clic, buscamos el grupo GeoFlow, pulsamos clic en la flechita con dirección hacia abajo y corremos GeoFlow. Debemos tener en cuenta que debemos dejar la celda activa dentro de la tabla para que GeoFlow detecte automáticamente la tabla de forma correcta. Corremos GeoFlow. Aquí seleccionaremos, daremos clic encima del botón más en nuevo tour y esperamos a que se abra la interfaz de GeoFlow. Bien, esta es la interfaz o el entorno de trabajo de GeoFlow. Tenemos arriba la barra de título, tenemos una cinta de opciones con tan solo las dos pestañas hasta el momento. La pestaña Home, tenemos algunos comandos que iremos tratando a lo largo del tutorial y los tutoriales posteriores. Tenemos al lado izquierdo el editor de tour. Tenemos al lado derecho el panel de tareas. Todo el centro. En el centro tenemos el ambiente 3D, donde encontramos el globo terráqueo. En la esquina inferior derecha del ambiente 3D tenemos los botones de navegación. Y en la parte de abajo tenemos la barra de estado. Como la podemos ver aquí, dice que está listo para trabajar GeoFlow y tres botoncitos que veremos a continuación. Bien, ahora, ¿cómo manipular el ambiente 3D? Podemos hacerlo por dos medios. Primeramente, podemos hacer la navegación utilizando el mouse o la navegación utilizando el teclado. La navegación utilizando el mouse. Si nos damos clic en algún punto del globo y luego hacemos doble clic, vemos cómo se acerca de manera rápida al área a la cual hicimos clic primeramente. Con el scroll del mouse podemos aumentar el acercamiento, el zoom, o disminuir el acercamiento. Si pulsamos clic en algún punto del globo y lo mantenemos oprimido y nos comenzamos a mover con el mouse, vemos cómo podemos mover el globo según la dirección del movimiento del mouse. Ahora, si pulsamos la tecla Alt y luego manteniendo clic pulsado, vemos cómo podemos levantar el globo o acostarlo nuevamente. Ahora bien, también podemos manipular este globo con el teclado. Si utilizamos las teclas de movimiento,
Si utilizamos las teclas de movimiento, vemos cómo hacemos que se mueva el globo de acuerdo a la dirección de la tecla. Si pulsamos la tecla Alt y alguno de las teclas de movimiento, veremos cómo se levanta o se acuesta el globo, o si pulsamos las teclas de izquierda y derecha, vemos cómo orbita respecto al punto donde está el cursor del mouse. Y finalmente, para acercar o alejar, podemos utilizar la tecla más para hacer zoom, para acercar más al mapa, o la tecla menos para alejarnos del mapa. También podemos utilizar los botones de navegación para hacer estas operaciones. Recordemos que los botones de navegación son esos botones que se encuentran en la parte inferior derecha del ambiente 3D. Vemos que tenemos un botón más y un menos para zoom, más para zoom de acercamiento y menos para que se aleje. Tenemos una flecha hacia arriba y otra hacia abajo. Con la flecha hacia arriba levantamos el globo, mientras que con la flecha hacia abajo acostamos un poco el globo. Con las flechas de izquierda y derecha orbitamos respecto a un punto, a un área en el globo. Si quisiéramos ocultar esos botones de navegación, podríamos hacerlo fácilmente al lado derecho de la barra de título, en la última opción de la barra de título, que dice Show Hide Navigation Buttons. Si pulsamos clic encima, vemos cómo desaparecen los botones de navegación. Si pulsamos clic nuevamente, aparecerán nuevamente los botones de navegación. Bien, si quisiéramos ver todo el ambiente 3D en nuestro monitor, podríamos primeramente ir hasta el grupo Ver y ocultar el editor de tour pulsando clic encima de él, y podríamos ocultar también el panel de tareas pulsando clic encima de él, y finalmente en el botoncito que nos permite esconder la cinta de opciones, y tenemos el globo terráqueo en toda la pantalla. Vamos a hacer aparecer nuestro editor de tour, nuestro panel de tareas. Listo. A nuestro globo, en nuestro ambiente 3D, podríamos cambiarle el tema, es decir, el aspecto que tiene el globo. En el grupo Map, donde dice temas, desplegamos o pulsamos clic encima de la flechita y aquí podremos ver los temas disponibles hasta el momento que trae GeoFlow. Si pulsamos clic en alguno diferente, por ejemplo en este, vemos cómo cambia el aspecto del globo. También podremos hacer aparecer los nombres de ciudades, países, pueblos sobre el mapa. Para habilitar esta opción nos vamos nuevamente al grupo mapa, pero ahora donde dice Map Labels, pulsamos clic encima de esta opción y esto nos permitirá ver los nombres de los países, ciudades y demás en el globo del ambiente 3D.
Bien, ahora procedamos a graficar alguno de nuestros campos geográficos. Recordemos que GeoFlow soporta diversos formatos geográficos y distintos niveles geográficos también, como la latitud, la dirección, ciudad, código postal, entre otros. En el panel de tareas encontraremos el nombre de los campos que teníamos en nuestra tabla. Recordemos que teníamos la dirección, tenemos la ciudad, descripción, teníamos el resultado de la inspección, tipo de inspección, latitud, longitud, teníamos también la fecha de inspección y los demás campos. Eso es lo que aparece primeramente aquí en el panel de tareas. Entonces añadimos algunos de nuestros campos geográficos simplemente dando clic en el cuadrito que se encuentra al lado izquierdo del nombre. En este caso graficaremos la dirección. Vemos cómo se añade en la parte inferior del panel de tareas geográficos la dirección, y vemos a su vez que hay un combo box en el cual podemos desplegar distintas opciones. Esto es para ayudar al mapa a identificar qué tipo de dato geográfico, qué tipo de campo geográfico es, si es de longitud, latitud, ciudad, país, provincia, calle, código postal, dirección, o es algún otro. En este caso sabemos que son direcciones. Cuando decimos que soporta distintos niveles geográficos, es decir, esto quiere decir que podemos añadir más campos geográficos para que sean representados en el globo. Por ejemplo, si damos clic en ciudad, vemos que se agrega inmediatamente aquí en la parte de abajo, y podríamos indicar también qué tipo de campo geográfico es. Si queremos remover alguno, desplegamos el combo box y en la última opción que dice remove, y se quitará el campo. Por el momento nosotros trabajaremos nomás con el campo dirección, especificándole que se trata de un campo geográfico dirección. Para graficarlo en el globo, damos clic en el botón Map It, y aquí comenzaremos a apreciar cómo comienzan a aparecer los puntos sobre el globo. Veamos, por ejemplo, aquí como esos punticos como naranja, cómo comienzan a aparecer en el globo. Comienzan a aparecer uno por uno. Como son muchos datos, la primera carga de los datos se suele demorar un poco. Podemos ver acá en la barra de estado el progreso de la graficación de nuestros datos, procesando 360, 380 de 8784 valores geográficos que tiene nuestro campo de dirección, y vemos acá el progreso en la barrita. Esperemos a que se grafiquen todos los puntos en el globo. Bien, ahora que tenemos nuestros datos graficados, podemos ver acá en la barra de estado la palabra finished, que indica que ya se han graficado, se han representado todos los puntos de nuestro campo geográfico en el globo del ambiente 3D. En el panel de tareas, en la parte superior, donde dice Map by Address, vemos un número, un porcentaje. Este porcentaje indica la cantidad de datos que fueron graficados de forma correcta, o mejor, la cantidad de datos que se graficaron del total del campo geográfico seleccionado. Para entender por qué esto sucede,
Supongamos que hubiéramos graficado un campo ciudad, y hay una ciudad que se llama Springfield, pero hay varias ciudades con este nombre, pero en distintos estados. Cuando esto sucede, GeoFlow y Bing aplican una lógica diferente para determinar a cuál estado corresponde, de acuerdo a otros campos que hay en nuestros datos, como puede ser el campo estado, provincia o algún otro campo que le ayude a GeoFlow y a Bing a discernir, a discernir a cuál ciudad corresponde. Pero cuando esto falla, cuando no encuentra una diferenciación clara, entonces omite este dato y no lo grafica. Entonces, esto es un ejemplo de por qué no se grafican siempre todos los datos geográficos en el globo. En este caso, tan solo se graficaron 61% de total de los campos, de los datos del campo geográfico dirección. Cuando eso suceda, es recomendable añadir más columnas que ayuden a mejorar la precisión de los datos para facilitarle a Bing y a GeoFlow la graficación de los datos en el globo. Si pulsamos clic encima del número, se nos abrirá el cuadro de diálogo Geocoding Alerts, donde podremos ver qué datos no se graficaron. Por ejemplo, aquí vemos la dirección y vemos con una X roja que no encontró cómo graficar esta dirección en el globo. Y en la parte inferior veremos que tenemos 68 páginas correspondientes a nuestros datos del campo de dirección, para así poder navegar y hacer un análisis o verificar qué datos no fueron graficados en el globo. Nuevamente, cuando de nuestro total de datos la cantidad graficada sea inferior a un 70, 75, 80%, es recomendable añadir más columnas que ayuden a GeoFlow y a Bing a precisar mejor el dato geográfico. Podemos cerrar aquí. En este cuadro de diálogo, donde dice Result, al lado derecho, en todo el extremo, hay una flechita. Si damos clic allí, vemos cómo se filtran los resultados de los datos geográficos que no pudieron ser graficados para analizarlos todos. Bueno, es mucho más ordenado de esta forma. Si damos clic nuevamente, nos filtrará los datos que fueron graficados de forma correcta, aunque tienen una advertencia que se deba tal vez a que GeoFlow y Bing aplicaron una lógica diferente a la del campo para precisar el dato geográfico. Por eso vemos acá en la parte inferior cómo nos dice que incluyamos más columnas geográficas en los datos para mejorar la precisión. Y en la parte superior vemos un texto que nos dice que fueron graficados el 61% de las localizaciones en la capa 1 con alta precisión, con alta confiabilidad, por llamarlo de alguna forma. Y nos dice que en la parte de abajo se muestra la lista de los datos que no fueron graficados de forma correcta. Graficados de forma correcta no, que no fueron representados en el globo. Y aquí aparecen todos aquellos que no se pudieron graficar. Estos que tienen la advertencia, dije hace un rato que eran datos que habían sido graficados. No, son datos que no fueron graficados y tienen una advertencia que, como lo mencionaba, se debe a que tal vez GeoFlow y Bing tuvieron que hacer suposiciones o aplicar una lógica diferente
para graficar estos datos. Y si damos clic nuevamente aquí, vemos que esos son los datos que definitivamente no tienen una lógica o no tienen no tienen una lógica o una precisión más o menos moderada para ser graficados en el globo. Y aquí podemos movernos, como dije, de acuerdo a todos los datos. Damos clic en OK y listo. ¿Cómo podemos editar esto? Pues podemos hacer clic evidentemente en el botón editar, damos clic y añadir más campos o dejar esto de esta forma. Aquí les quiero mostrar que una vez que hemos cargado los datos y le damos nuevamente en el botón Map It, el proceso será mucho más rápido. ¿Sí? Vemos que fue casi instantáneo porque al parecer, y esto realmente no es verificado, pero me parece que coge estos datos y los tiene en la memoria caché. Por eso vemos acá en la cita de opciones, en el grupo datos, un botón para actualizar los datos. Bien, esos punticos que vemos en el globo podemos cambiar su forma. Vemos que aquí tienen una forma de cuadro. Podemos hacer que sea un triangulito o alguna otra forma de las disponibles. Pero esto se podrá cambiar cuando visualicemos con más criterios nuestros datos. Bien, eso ha sido todo por este primer video tutorial introductorio a GeoFlow. En el próximo video tutorial seguiremos profundizando acerca de cómo graficar más datos, cómo mirar las categorías, cómo añadir más capas, cómo ocultarlas, cómo dar nombres a ellas, cómo cambiar la forma de nuestros puntos, cómo hacer estos puntos más grandes o más pequeños, entre algunas otras cosas. Bueno, espero que les haya gustado este video tutorial sobre GeoFlow. Si les gustó, dale like al video, visita la página del Excel Free Blog en www.excelfree.google.com para estar más informado acerca de las últimas noticias, de las últimas entradas, de los últimos videos, para que veas la organización de todos esos videos y mucho más. Muchas gracias por ver este video y suscríbete al canal.